aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizarme. Tú eres quien protege. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos ha concedido para que juntos podamos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Oremos. Grande es tu misericordia, Dios Todopoderoso. En esta mañana, una vez más, podemos disfrutar de ella. En esta mañana podemos una vez más comprobar que tu amor se extiende sobre nuestras vidas cada día, que tu misericordia se extiende una vez más sobre nosotros,
y cada vez más renovada, Señor. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras mentes. Es por eso que extiendes tu misericordia para con nosotros. Dios, sea tu nombre exaltado, alabado, adorado. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, Dios infinito, Dios lleno de poder. Y nos has plasmado, Señor, tus pensamientos, tus consejos, tus estatutos en tu palabra, Dios mío, que cada día para nosotros es el alimento, cada día para nosotros, Señor, es la luz que ilumina nuestros pasos, a la cual nos sometemos, Señor, cada día. Y en esta mañana, Señor, también nos exponemos a tu palabra para que mediante ella, Señor, tú puedas limpiarnos, puedas limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y puedas renovar nuestras vidas cada día, para que podamos cada día acercarnos y parecernos más a la persona de tu Hijo Jesucristo. Y Dios amado, sabemos y confiamos que tu palabra cada día nos hace crecer. Ilumínanos en esta mañana, guíanos, háblanos por medio de tu palabra. Señor, toma el control de todo este tiempo. Nos encomendamos a ti, solamente a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad, sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por este nuevo día, por esta nueva mañana, ¿verdad? El día de ayer estuvimos leyendo en Mateo capítulo 2 y estuvimos concluyendo el capítulo 2. Terminamos el segmento de la visita de los magos y también hablamos acerca de cómo Herodes manifestó su corazón perverso, sus intenciones perversas, guiadas por su celo, por su envidia, por su maldad, al ordenar matar a niños menores de 2 años con el objetivo de matar a Jesús, ¿verdad? Al niño que recién había nacido, que tendría aproximadamente ya esa edad, ¿no? Entre 1 y 2 años. Vimos también cómo las profecías habían anunciado que esto iba a suceder, y también concluimos cómo Jesús llegó, o mejor dicho, José. Hablamos de José, ¿verdad? El papel de un padre responsable, de un hombre temeroso de Dios, que asumió esta gran responsabilidad de cuidar de María y cuidar de Jesús, ¿no? De cumplir con esta gran responsabilidad que le fue asignada a José, ¿no es cierto? Y luego también hablamos acerca del lugar donde llegan a vivir, porque el ángel del Señor le habla a José diciendo que ya puede regresar a Israel. Sin embargo, José, por temor a Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, con el temor de que él también tenga las intenciones de matar a Jesús, José se establece en un pueblo llamado Nazaret, ¿no? Un pueblo, en términos, digamos así, sociales, un pueblo despreciable, ¿no? Un pueblo nada, digamos así, un lugar donde tal vez nadie se sentiría orgulloso de vivir en esa zona. Sin embargo, llega a vivir José allí, y Jesús crece en ese pueblo, Nazaret, ¿no? Y de allí es donde toma el adjetivo nazareno, ¿no? Jesús Nazareno, porque creció en Nazaret. El día de hoy vamos a
leer Mateo capítulo 3 y vamos a meditar en estos versículos del 1 al 12, en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y vamos a ver cómo aparece en la escena, denominado por el mismo Jesús como el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vamos a leer entonces Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Y así puedas ser feliz. Y si piensas que todo es tristeza, en la vida no hay belleza. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Dios. Bien, entonces tenemos aquí a Juan el Bautista. Mateo no detalla el nacimiento de Juan el Bautista, como sí lo vamos a ver en otros evangelios. La intención de Mateo aquí es poder presentar ya el ministerio de un hombre al cual el mismo Señor Jesucristo, como ya habíamos dicho, denominó como el último de los profetas, ¿no? Y las circunstancias en las que nace también Juan el Bautista es casi similar. Digo casi porque no es similar, sino las circunstancias fueron parecidas, dado que también un ángel viene a visitar a la madre de Juan, ¿no? Ya ellos estaban algo avanzados de edad y entonces reciben el milagro de poder concebir, ¿no? Esta concepción sí es natural, es humana, producto de la relación entre los padres de Juan el Bautista.
Aquí ya Juan aparece en escena ejerciendo su ministerio, ejerciendo la misión para la cual fue llamado. Y pues esta misión era anteceder, era anunciar, ¿no?, la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, la primera venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Y Mateo empieza narrando este capítulo ya pasado años, ¿no? Entonces, estamos hablando aproximadamente entre tal vez 28 a 30 años después del último acontecimiento que hemos leído con respecto a la matanza de los niños, ¿no? Juan era aproximadamente 6 meses mayor que Jesús. Familiarmente tenían el parentesco de ser primos entre tercer grado más o menos, entre segundo y tercer grado, primos con Jesús. Entonces, lo encontramos en el desierto. Describe Mateo que Juan estaba en el desierto de Judea para predicarle a la gente. Y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de arrepentimiento que encontramos en el Nuevo Testamento es este, ¿no? Juan el Bautista llama al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Habíamos dicho que entre el último de los profetas, Malaquías, ¿no?, Ageo, antes de los 400 años del silencio del Señor, habíamos hablado también acerca de todo este periodo de silencio, que Dios no se había manifestado por boca de hombre, ¿no? Porque era a través de los profetas en los últimos años, ¿no?, antes de este silencio, que Dios se manifestaba a su pueblo. Y pues hacía mucho, 400 años, hermanos, que no se levantaba un hombre hablando en nombre de Dios. Entonces, cuando aparece Juan el Bautista, definitivamente empieza a llamar la atención por varios aspectos. En primer lugar, porque Juan empieza a proclamar un mensaje que también fue proclamado por los profetas, ¿no?, en su tiempo, en el Antiguo Testamento, y el llamado es el mismo, ¿no? Arrepentidos, vuélvanse al Señor, vuelvan a Dios. La palabra arrepentidos o arrepentimiento se traduce de la palabra griega metanoeo, ¿no?, o metanoia también, como se puede pronunciar. Y esto pues significa un cambio de pensamiento, ¿no? Muchas veces se ha confundido el arrepentimiento con el remordimiento, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, está viviendo de una manera equivocada y de pronto se le llama la atención por aquello que está haciendo o simplemente se ve descubierto en algo que está haciendo y de vergüenza se siente mal, ¿no? Y aparentemente pues empieza a actuar de una manera pues que parece arrepentimiento, ¿no? Es la típica actitud de muchos que externamente aparentan un arrepentimiento, pero el tiempo empieza a descubrir que no fue un arrepentimiento, sino simplemente fue un sentirse mal, un remordimiento, un pesar del momento, ¿no? Y luego no tardan mucho en manifestar que solamente ha sido eso, ¿no? Un mal momento, ¿no? Por
porque fueron descubiertos o, por ejemplo, siempre comúnmente se toma este ejemplo, ¿no? Un hombre que está siendo infiel a su esposa, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo viene siendo infiel a su esposa, engañando, ¿no? Y de pronto lo descubren, la misma esposa lo descubre, ¿no? Y entonces él allí empieza a sentirse mal, ¿no? Perdóname, perdóname, lo siento, ¿no? Entonces, como que él quisiera dar a entender de que las cosas han sucedido solamente en ese momento, pero viene arrastrando de un tiempo atrás, ¿no? Entonces cuando la esposa pues toma una determinación de dejar, de separarse de este hombre, ¿no? Empiezan los pesares, ¿no? Pero ¿cómo calma sus pesares? Volviendo a los brazos de la otra mujer, ¿no? Y allí se siente más aliviado. Entonces eso no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento, como la misma palabra lo dice, el mismo término, el significado de este mismo término es un cambio de pensamiento. Yo tengo una manera de pensar pecaminosa, una manera de vivir pecaminosa, ¿no? No agradable a los ojos de Dios. Y bueno, el arrepentirme significa dar un giro de 180 grados y darle la espalda a lo que estaba haciendo y volver a Cristo, ¿no? Entonces, lógicamente nosotros a medida que vamos desarrollando este estudio, cuando ya lleguemos a los libros de Romanos, en las cartas de Pablo, Pablo es más específico de cómo sucede este proceso del arrepentimiento. Y nos vamos a dar cuenta de que el arrepentimiento pues no nace en una persona, en uno, por sí mismo. Aquí tiene que haber una intervención divina, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que empieza a obrar en el corazón de las personas y los compunge, les trae un pesar, no un pesar de remordimiento, sino un pesar de sentir que le está pues fallando flagrantemente, escandalosamente y dolorosamente al Señor, de tal modo que el hombre toma la decisión, movido por el Espíritu Santo, toma la decisión de dejar atrás todo lo malo que está haciendo y empezar a caminar en pos de Cristo. Entonces es lo que les está diciendo el profeta Juan el Bautista al pueblo de Israel, a los judíos, ¿no? Les dice: arrepentíos, ¿no? Vuélvanse a Dios, porque muy pronto el reino de los cielos se establecerá aquí. O en otras palabras, porque el reino de los cielos se ha acercado y está cerca para que empiece a, digamos así, a funcionar, ¿no? El reino de los cielos en la tierra. Bueno, ¿a qué se refería Juan cuando decía que el reino de los cielos se ha acercado? Pues de que estaba pronto a manifestarse el Rey de Reyes, Jesucristo, ¿no? Miren la misericordia de Dios, cómo se manifiesta una vez más para con su pueblo, y no solamente para con su pueblo, porque ya hemos dicho de que esta manifestación de los sabios que vienen a visitar a Jesús del oriente, hombres que no eran judíos, hombres que no eran israelitas, hombres gentiles, hombres extranjeros, que vinieron con ese fuego ardiente en su corazón y ese deseo ardiente en su corazón de adorar a Jesucristo, ¿no? Entonces, ellos ponen en evidencia que, dado que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, su propio pueblo, le había dado la espalda a Dios
y esa característica lo vemos reflejada en Herodes, lo vemos reflejado en los sumos sacerdotes, en su entorno, en todas las personas que rodean a Herodes. Toda Jerusalén, porque leímos que toda Jerusalén se turbó cuando escucharon que el Mesías ya había nacido, ¿no? Entonces, dado que todo el pueblo le había dado la espalda a Dios, entonces surge en las personas extrañas, ¿no?, a los gentiles, en los gentiles surge ese anhelo ferviente de conocer a Dios, de acercarse a Dios, ¿no? Entonces, Juan le dice al pueblo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ya está en la tierra. Dios con nosotros, Emmanuel, ya está con nosotros. Entonces es necesario que cambien su manera de pensar para alcanzar los favores de Dios, para que puedan tener acceso a ese reino que se ha acercado. El reino de los cielos en la tierra no es, digamos, una organización terrenal, no es una organización visible, no es una organización tangible, ¿no? El reino de los cielos es un organismo vivo en personas que se someten al Rey Jesucristo. Todo aquel que se rinde ante los pies del Rey Jesucristo, entonces empieza a formar parte del reino de los cielos en esta tierra. Entonces Jesucristo ya estaba en la tierra y Juan lo sabía muy bien. Él conocía la experiencia que él tuvo de su nacimiento y la experiencia del nacimiento de Jesús. Él lo tenía muy claro. No era ajeno a este acontecimiento. Eran familiares cercanos. Humanamente hablando, Juan era primo. Me parece que María con la madre de Juan, Elizabeth, eran primas, ¿no? Entonces, por lo tanto, Jesús y Juan el Bautista, humanamente hablando, eran primos de segundo grado, si no me equivoco, ¿no? Entonces, siendo parientes, siendo familiares, y Juan habiendo nacido 6 meses antes que Jesús, entonces es muy seguro de que tanto María como Elizabeth conversaban, se visitaban, ¿no? Entonces ellos crecieron juntos, ¿no? Entonces Juan, bueno, habiendo sido llamado por el Señor para esta misión especial, es una misión especial la que recibió Juan, de preceder a Jesucristo, de presentarlo ante la sociedad, ante la humanidad, como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Entonces, él lo tenía muy claro. Él lo tenía muy claro, que el reino de los cielos ya estaba en la tierra, ¿no? Y Juan tenía ciertas características, ¿no? Por ejemplo, Mateo dice en el versículo 3, Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías. Isaías ya lo había profetizado aproximadamente 500 años antes. Isaías dijo: alguien grita en el desierto, o voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. En otras palabras, preparen el camino del Señor, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbo. ¿Qué estorbo podría encontrar Jesús? ¿Qué estorbo podría encontrar el Señor? Bueno, aquellos corazones que no se quieren arrepentir, aquellos corazones endurecidos, aquellos corazones que no van a dar su brazo a torcer, van a ser un estorbo. A ellos Juan le está diciendo: apártense del camino, salgan del camino, porque por ahí va a caminar, va a entrar el Señor.
Si no se quieren arrepentir, apártense, salgan de allí. Más ayudan de lejos que de cerca, ¿no? Esto es algo bastante serio, hermanos, porque nosotros somos llamados a arrepentirnos, pero si no nos vamos a arrepentir, entonces no estorbemos. Si no vamos a seguir el camino del Señor, entonces no seamos piedra de tropiezo. Apartémonos del camino. Porque tanto Jesús como también sus discípulos sabían muy bien. Jesús les había enseñado: ay de aquel que es piedra de tropiezo. Entonces, por más que uno diga, no, pero yo qué puedo ver, yo qué tengo que ver con Jesús, yo simplemente no creo en Él. Bueno, el hecho de que no creas en Él no te hace exento a que seas juzgado por Él. Porque todos, absolutamente todos, vamos a ser juzgados por Él. Y según nuestras obras vamos a ser juzgados. Y aunque tú no quieras creer y aunque tú no quieras aceptarlo, pues un día vas a tener que rendirle cuentas al Señor de todo lo que has hecho. Si has estorbado, vas a recibir castigo. Y si te has arrepentido, vas a recibir recompensa. Ahora, una de las características de Juan era que él tenía la apariencia del profeta Elías, ¿no? Elías, por ejemplo, él se vestía con ¿cómo se llama? Pelos de camello, ¿no? Con cueros, ¿no? Se vestía la ropa hecha de pelos de camello y usaba un cinto de cuero y comía saltamontes, ¿no? O sea, era una característica, pues, o sea, Juan se había apartado totalmente, ¿no? De aparentar como una persona común, ¿no? de ese tiempo. Y esa era su manera de manifestarse. Él, su vestimenta distinta a los demás, su comida era distinta a los demás, ¿no? Comía langostas y miel silvestre. Entonces, eso a muchos les hacía recordar al profeta Elías. Elías tenía esas características. Él se vestía de la misma manera, comía también lo mismo. Entonces, muchos decían, es Elías que se ha reencarnado, ¿no? O ha resucitado Elías. Ahí está, mírenlo. Iban a las profecías, a los libros que detallan, ¿no? A Elías y él tenía esa misma apariencia. Y salía a él Jerusalén. O sea, el pueblo venía a escucharlo. Llamaba la atención una persona así, definitivamente. Para muchos, pues, seguro que decían, ay, vamos a escuchar lo que dice este loco. Lo mismo decían de Jesús. Ay, vamos a escuchar lo que dice, ¿no? Bueno, ¿a quién no le llamaría la atención una persona así, no es cierto? Entonces, Jerusalén salía y toda Judea. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo los de alrededores del río Jordán, sino que también llegaban de la región de Judea y de Jerusalén. Y había muchos que confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. O sea, muchos escuchaban el mensaje y lógicamente ellos pues reconocían sus pecados delante del Señor y eran bautizados por él en el río Jordán. Es la primera vez que aparece en toda la Biblia la palabra bautismo, ¿no? Bautizarse en agua. Antes de ello, en el Antiguo Testamento no tenemos una acción como esta, ¿no? De bautizarse o de que alguien bautice. Lo que sí vamos a ver en el Antiguo Testamento es que había la práctica de lavarse, de la purificación, ¿no? Y por la ley se sabe que
habían ciertos rituales que tenían que ver con lavarse las manos, con lavarse los pies, con bañarse, ¿no? Por ejemplo, una persona que era leprosa, ¿no? Una persona que era leprosa, después de, si llegaban a sanarse de la lepra, entonces el sacerdote les ordenaba que se purifiquen, o sea, que se bañen, ¿no? Que laven sus vestiduras, que laven sus ropas en el río, ¿no? En agua, ¿no? Entonces esa era, digamos, una acción casi similar al bautismo, pero esto lo hacía una misma persona. O sea, cada uno lo hacía por sí misma. Pero aquí ahora vemos a un individuo como Juan el Bautista bañando, si se puede decir en ese término, ¿no? Si queremos comparar con este ritual, bañando a otra persona, lavando a otra persona, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos y entendemos cuál es el significado del bautismo, ¿no? Que el bautismo representa, ¿no? Representa, ahora nosotros por la palabra sabemos que el bautismo representa pues es una representación de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, ¿no? Pero hasta este momento, hasta este instante en que Juan bautizaba, ¿no? Entonces, pues era un símbolo de limpiarse de los pecados, ¿no? De dejar atrás los pecados. La gente se arrepentía, ¿no? Tenía que haber arrepentimiento primero, y luego Juan los bautizaba como evidencia de ese arrepentimiento, ¿no? No tengo la información si es que ya Juan tenía en mente que al hacer eso estaba representando la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo en ese momento. Ya luego nosotros sabemos, ¿no? Que ese acto representa nos hace recordar ese momento de la resurrección de Cristo. Pero aquí era una evidencia, ¿no? Y básicamente también eso es lo que significa el bautismo para nosotros hoy en día. El bautismo no es para limpiarnos de nuestros pecados, el bautismo no es para lavarnos de nuestros pecados, ¿no? El bautismo simplemente es una manifestación externa de lo que ya ha sucedido interiormente en cada uno de nosotros. Cristo el Salvador pronto regresará y una corona de vida eterna nos dará. En las nubes pronto volverá y ese día gloria se será. Cristo el Salvador pronto regresará y una corona de vida eterna nos dará. Entonces decíamos que el bautismo es una manifestación externa de lo que ya ha sucedido dentro de nosotros. Si ya nos hemos arrepentido, hemos rendido nuestras vidas al Señor. Entonces, el bautismo es un paso de obediencia, ¿no? De evidenciar, exteriorizar lo que ya ha sucedido en nuestro interior. Entonces, ahora Juan está aquí bautizando a la gente. Los llama al arrepentimiento y la gente confesaba sus pecados, ¿no? Hacían público, sí, reconozco que soy pecador, yo era esto y esto, pero ahora me arrepiento, me arrepiento de mis pecados. Y dice, confesaban sus pecados, versículo 6, y él los bautizaba en el río. ¿Ven? Vemos aquí un orden, cómo establece Mateo. Primero confesaban sus pecados y luego Juan los bautizaba en el río. Y al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, él les pone un alto. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿No?
Estos grupos, grupos religiosos, aparecen precisamente en esta época del silencio profético, ¿no? Antes de que aparezca Juan, ya se habían formado estos fariseos. Eran hombres celosos de la ley, que, entre comillas, cuidaban el correcto cumplimiento, ¿no?, de la ley, pero ellos habían tergiversado la ley. A la ley le habían agregado sus tradiciones, ¿no? Se me ha ido ahorita de la cabeza el nombre de lo que, a lo que ellos siempre citaban, ¿no? Lo tengo acá, pero no lo tengo muy seguro. Entonces ellos habían interpretado la ley. O sea, lo que ellos no cuidaban era el cumplimiento de la ley que Dios le había dado a Moisés, sino de las interpretaciones que ellos le habían dado a la ley. ¿No? Ellos eran intérpretes de la ley y según ellos lo interpretaban, eso era lo que ellos querían que se cumpla estrictamente. Pero era, digamos así, algo que ellos exigían a otros que lo cumplan, pero ellos no lo cumplían. De tal modo que cuando Jesús se refiere a ellos, los fariseos, a sus discípulos le dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, eran hombres hipócritas, definitivamente, totalmente hipócritas. Exigían a otros que cumplan lo que ellos no querían cumplir, ¿no? Entonces, era una de las características de estos hombres fariseos. Eran hombres orgullosos, eran hombres que solamente buscaban el aprecio de la gente, buscaban que la gente los admire, ¿no? Y buscaban seguidores solamente para que los admiren a ellos, ¿no? Algunas características de estos hombres fariseos. Los saduceos eran un grupo de hombres ricos. Una de las características de los saduceos eran que eran de la oligarquía, ¿no?, de la clase alta de esos tiempos, y hombres religiosos. Y una de las características de ellos era de que los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces estos dos grupos se opusieron a las enseñanzas de Jesús. Ellos fueron los que inducieron, tramaron, ¿no? Luego la oposición a Jesucristo y finalmente pues motivar la muerte de Jesús, ¿no? Entonces ellos ya venían fastidiando desde antes que aparezca Jesús, antes de que inicie su ministerio. Venían a Juan supuestamente arrepentidos, ¿no? Venían para que los bautizara. Pero Juan le dice, ustedes son una sarta de víboras, ¿no? Generación de víboras. Generación de víboras. Que Juan era tan directo como lo era Elías, ¿no? Crudo también en su manera de expresarse. Y él no tenía pelos en la lengua. Juan, ¿no? Jesús tampoco la tuvo. Jesús todo el tiempo confrontó a los fariseos. En su cara les decía, ustedes son hipócritas. Y Juan no iba a ser la excepción, ¿verdad? Ustedes son unas víboras. Creen que se van a escapar del castigo que Dios les va a enviar solamente porque vienen con un rostro demudado, solamente porque vienen con una apariencia de... Es que ¿saben qué es lo que estaba pasando? Sí, la gente que venía a escuchar a Juan el Bautista
se bautizaban porque se habían arrepentido, ¿no? Miren, o sea, ya se estaba formando una idea de quiénes eran los que se bautizaban. Los que se arrepentían de sus pecados. Por lo tanto, quienes no se bautizaban, ¿qué significa? Que no se arrepienten. Entonces, los fariseos empezaron a pensar, los saduceos, no, nosotros también tenemos que bautizarnos para que la gente crea que estamos arrepentidos. Porque si no van a decir, estos no se arrepienten de nada. ¿Mm? Muchas veces, hay mucha gente, hermanos, que va a la iglesia, ¿no? Congregan, no porque se han arrepentido. Congregan porque, bueno, como ellos lo hacen, yo también lo hago. O sea, mucha gente hace solamente por apariencia. No, es que para que vean que yo también soy devoto. O para que vean que yo también, yo temo a Dios también, sí, ¿no? Entonces, optan acciones y solamente para aparentar. Solamente para aparentar que tienen una vida piadosa, pero hermanos, internamente, ¿no? Hemos sido testigos, hermanos, y lamentablemente, pues, esto es lo que ha hecho daño y sigue haciendo daño a la imagen del cuerpo de Cristo, a la imagen de la iglesia. Cristianos, entre comillas, ¿no? Se hacen llamar cristianos, que solamente, pues, viven de las apariencias, ¿no? Entonces, estos hombres eran así, solamente aparentaban que se habían arrepentido. Y Juan les dice, ustedes son unos hipócritas, son una generación de víbora. Ustedes creen que bautizándose, así en esas condiciones como están, porque ustedes no se han arrepentido, ustedes quieren bautizarse solamente para que la gente diga que se han arrepentido. Pero aunque se metan al agua y yo los bautice y lo hagan 7 veces, las cantidades de veces que ustedes quieran, si no se arrepienten, entonces ustedes no van a escapar de la ira de Dios. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar, no con el bautismo, ¿no? Por eso, esto nos enseña que el bautismo no quita pecados. Muchos se pueden bautizar y creen que bautizándose, hasta yo he escuchado a muchos decir, es necesario bautizarse en río, en aguas corrientes, porque hay mucha gente que se opone a que la gente sea bautizada en bautisterios, en piscinas. No, dicen, tiene que ser en agua corriente, tiene que ser en río, porque Jesús se bautizó en río. Y además es que para que cuando te bautices, tus pecados, la corriente del río se los lleve. ¿No? Hermanos, y esta es una barbaridad de muchas que se han escuchado con respecto al bautismo, ¿no? Entonces, muchos creen que el bautismo los va a limpiar de sus pecados. Y estos fariseos creían que dejándose bautizar por Juan, ¿no? Bueno, es más, no creían eso. No creían que dejándose bautizar por Juan, sus pecados se iban a ir. No, simplemente ellos querían aparentar. Pero Juan les dice, no, ustedes, por más que se bauticen, si no demuestran con su conducta que han dejado de pecar, si quieren se pueden bautizar 10, 15, 20 veces, lo que quieran, pero no, ustedes no van a escapar de la ira de Dios. No piensen que se salvarán solamente porque son descendientes de Abraham. Ellos a Jesús mismo le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Tú eres hijo de pecado, le decían a Jesús, porque inculpaban a María de haberse embarazado antes de casarse. Eso, los fariseos lo tenían aquí. ¿Quién es ese Jesús? Dice que es hijo de Dios. Oye, pero no, ¿cómo va a ser hijo de Dios si él es producto de un adulterio?
Si su madre, antes que se case, salió embarazada, dice que del Espíritu Santo, ¿ustedes creen? No, ¿qué vamos a creer eso? Eso tenían el pensamiento de estos fariseos, ¿no? Tú eres hijo de perdición, lo acusaron a Jesús una vez. Entonces, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Y de eso eso presumían los fariseos. Pero Juan les decía, no piensen que porque son descendientes de Abraham, se van a salvar. Si Dios así lo quiere, hasta las piedras puede convertir en hijos de Abraham. O sea, ¿qué está diciéndole Juan a los fariseos? Que no es el linaje lo que nos va a salvar. No es, porque yo soy hijo de tal y él fue un gran hombre y yo ya tengo la salvación asegurada. No. Porque yo soy descendiente de tal tribu de Israel, ya yo tengo la salvación asegurada. No. Cuando Juan le dice aún a estas piedras, ¿no? Se está refiriendo a personas que no saben, que no tienen conocimiento de lo que es linaje, de lo que es ser linaje de Abraham, no. Si ellos se arrepienten, sean de donde sean, si ellos se arrepienten, alcanzarán la misericordia del Señor. Alcanzarán la promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa a Abraham no es solamente para los judíos, no es solamente para los israelitas, no es solamente para la gente de Israel. La promesa dada a Abraham es para todos los hombres de todo el mundo que se arrepienten, que se arrepienten. Como un árbol no produce buenos frutos, versículo 10. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya tiene lista el hacha. Ya está al pie del árbol, ¿no? O sea, diciéndoles a ustedes, si siguen viviendo de esa manera, Dios los va a cortar. Y no solamente los va a cortar, los va a quemar. Y termina diciendo Juan, yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Perdón. Paso las horas junto a él, Lidiando un poco con la alergia de la mañana. La alergia de levantarse temprano. Bueno, todavía, gracias a Dios que ya está abrigándose un poco el clima, ¿verdad? Pero todavía no hay que desabrigarnos mucho. Entonces decíamos, hermanos, que Juan dice, yo los bautizo a ustedes. En la Reina Valera dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, recordemos que el arrepentimiento, ¿no?, es la acción de cambiar de mentalidad, cambiar la forma de vivir. Entonces, si ya nos hemos arrepentido, entonces Juan les dice, entonces yo los bautizo en agua. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Empieza a presentar a Jesucristo. Empieza a presentar a Jesucristo. Y le dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará a un fuego que nunca se apaga.
Aquí hay un detalle, hermanos, que debemos prestar atención. Muchas veces aquí se confunde, por ejemplo, cuando dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Hemos relacionado este fuego que menciona Mateo con el Espíritu Santo. Cuando aquí Mateo los está describiendo de manera separada. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y también con fuego. Y el contexto está aquí, de que Mateo, cuando habla de fuego aquí, se está refiriendo a lo que dice el versículo 12. El que viene después de mí, lo voy a leer en la Reina Valera. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En otras palabras, ¿qué está diciendo Mateo? Que el fuego que se refiere aquí, Él los bautizará con el Espíritu Santo, en primer lugar. ¿A quiénes bautizará con el Espíritu Santo? A sus hijos, a los que se arrepienten, a los que vienen a Él, a los que cambian su manera de pensar, a los que dejan el pecado atrás y se vuelven a Cristo, a los que se someten a Cristo, a ellos los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y a quiénes los bautizará o a quiénes los sumergirá en fuego? El versículo 12 lo dice. El que viene después de mí separará a los buenos, a los que va a bautizar con el Espíritu Santo, de los malos, a quienes los va a echar al fuego. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará al fuego, que nunca se apagará. ¿Y cuántas veces nosotros hemos relacionado este fuego que dice aquí, bautizará con Espíritu Santo y con fuego? Y muchos dicen, Señor, queremos sentir tu fuego. Señor, queremos que nos bautices con el fuego. Hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo, hermanos. Porque a los hijos de Dios no nos corresponde ser bautizados con fuego. A los hijos de Dios nos corresponde ser bautizados con el Espíritu Santo. A los que no se arrepienten, a ellos les corresponde ser sumergidos, echados en el fuego eterno que nunca se apagará. ¿Estás seguro hacia dónde vas? ¿Cuál es tu destino? ¿Conoces tú hacia dónde te llevan tus pasos? ¿El camino en el que estás es para que seas bautizado por el Espíritu Santo si te has arrepentido? Si en esta mañana necesitas arrepentirte, si en esta mañana no solamente tener un remordimiento, no solamente sentirte mal por algo malo que has hecho y te han descubierto, porque si no te descubrieran, si no te hubiesen descubierto, seguirías en lo mismo. Te sientes mal porque te descubrieron. Estabas robando en la empresa, estabas ahí desfalcando, y mientras nadie te ve, lo sigues haciendo. Pero una vez que te descubren, te sientes mal. Eso no es arrepentimiento. Vienes engañando a tu esposa, siéndole infiel. Mientras nadie sepa, sigues haciéndolo tranquilo. Pero alguien se dio cuenta y ya te sientes mal. Vienes mintiendo. Tantas cosas que muchas veces los hombres hacemos y creemos que nunca nadie se va a dar cuenta. Pero cuando se dan cuenta, nos sentimos mal. No te estás arrepintiendo. Si sigues en esa actitud, vas a ser bautizado con el fuego, ese fuego que nunca se apaga. Vas a ser sumergido en ese fuego que nunca se apaga. Y la verdad, yo no quisiera ser bautizado en ese fuego. Yo me arrepiento de todos mis pecados.
Y te invito a que te arrepientas. Estamos a tiempo. Mientras todavía la gracia del Señor, mientras que el reino de los cielos está en esta tierra y tenemos acceso por medio de Jesucristo. Ríndele tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Él, para que seas bautizado con el Espíritu Santo y no para que seas bautizado con el fuego que nunca se apague. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, grande es tu misericordia. Grande es tu amor, Dios Todopoderoso. Grande es tu bondad. Grande es tu favor para con cada uno de los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber levantado hombres como Juan el Bautista, que hablaron directamente al corazón y a la mente de los hombres, llamándolos al arrepentimiento, como hoy en día también nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar atrás todo lo malo, Señor. No ser hombres de apariencia, como lamentablemente existen y existieron desde los tiempos antiguos. Hombres que aparentaban solamente ser piadosos, que aparentaban ser buenas personas, pero dentro de sus corazones había nido de víboras, de serpientes, de maldad. Señor, ayúdanos a entender, a reconocer quiénes somos y reconocer que te necesitamos de ti, necesitamos cambiar, necesitamos que tú cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para que seamos bautizados con tu Espíritu Santo, Señor. Y para escapar de la ira venidera, del juicio que viene para todo aquel que no cree. Tu palabra dice que todo aquel que cree será salvo, pero el que no cree ya es condenado. Libéranos de esa condenación, Señor. Libra de ese destino eterno a aquellas personas, Señor, que en este momento están reconociendo en su corazón que necesitan cambiar para ti, que necesitan volverse a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en esta mañana, en cada uno de esos corazones, Señor, en cada uno de esos corazones. Amado Dios, te rogamos que tu infinita misericordia se derrame sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de mis hermanos que están unidos en esta transmisión y que estarán también en diferentes horarios viendo esta transmisión. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos por medio de este estudio, Señor, a comprender lo que tú nos has dejado plasmado en tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a poder encontrar siempre el camino correcto, a estar siempre caminando en la senda correcta, Señor, guiados por tu palabra, única y exclusivamente por tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y quiero mencionar a las personas que nos acompañan en esta mañana. También sé que en el transcurso del día hay hermanos que se unen a la transmisión y también hay hermanos que comparten la transmisión, a quienes les agradezco. Y bueno, yo creo que es una noble acción de cada uno de
de ustedes, estimados hermanos, de poder compartir, ¿verdad? La palabra de Dios. De repente, como siempre hemos mencionado, no tenemos la facilidad de poder expresarnos o de poder hablarle a alguien, pero hay medios como este por los cuales nosotros podemos compartir la palabra del Señor, ¿no? Entonces, si con toda libertad, hermanos, comparta con los familiares, con los amigos, que ellos también puedan ser edificados como lo venimos siendo nosotros, ¿verdad? Nosotros somos edificados. Personalmente, yo cuando estudio y leo la Biblia, soy edificado y sé que ustedes también, pero también hagamos llegar esta bendición a otras personas. Entonces, gracias por compartirlo y les animo a seguir haciéndolo. Y gracias por su compañía. Hermana Mercedes Moscol, Dios la bendiga, muchas gracias. Hermana Liliana Isla, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Nancy Pajuelo, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Viviana Sánchez Lama, estimada hermana, bendiciones. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga, saludos en casa. Elena Yupanqui, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosamil Saldarriaga, Dios la bendiga. Liz Brenda Carvajal, hermana, bendiciones. Rosana Flores, Dios la bendiga. Sarela Torres Santillán. Mercedes Mogollón Alburqueque, estimadas hermanas, Dios la bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado cuñado. Por aquí, a ver si no se me escapa alguien. Y bueno, a todos nuestros hermanos y hermanas que en hora diferida, ¿no?, a la transmisión también se unen, que todos podamos ser bendecidos siempre en la palabra del Señor. Estimados hermanos, conmigo será hasta el día de mañana. Mañana domingo también estamos transmitiendo a las 7 de la mañana para poder seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Sus oraciones por mi persona y por todo este servicio, este trabajo que venimos realizando para la gloria del Señor. Si Dios lo permite, mañana estamos nuevamente unidos en esta transmisión. Bendiciones. Hasta entonces.